minutos vamos a informar sobre el encuentro que el canciller mexicano Marcelo Ebrard sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisamente al cumplirse los 90 días que se fijaron de manera bilateral para revisar la situación en la frontera de México con Estados Unidos, Alejandro. Sí, Marcelo Ebrard está relatando que tuvo un encuentro, un diálogo, un intercambio en la oficina Oval con Donald Trump. Dice que duró 10 minutos. Menciona que Trump no sacó el tema de imponer aranceles a México. Esto se va a reflejar, por supuesto, mañana en el mercado bursátil y en el monetario. Y tal como lo había hecho anteriormente. Usted recordará que con esa amenaza se había presionado a México. El textual de Marcelo fue bastante amable, positivo, agradecido con México. Eso es lo que explicó Marcelo en la conferencia. Y justamente para hablar sobre esta información, tenemos en la línea a nuestro compañero Jesús Esquivel, corresponsal en la capital de Estados Unidos, en Washington, para que nos proporcione, para que informe todos los detalles al respecto. Muy buenas tardes, colega Jesús Esquivel, bienvenido a Los Periodistas una vez más. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Pues fíjate que, como ya lo dijeron Alejandro y tú, efectivamente Marcelo Ebrard dijo que, a diferencia de lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca, cuando Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, exigía que México hiciera más para contener el flujo migratorio de Centroamérica, hoy, durante el encuentro que tuvo en la Casa Blanca, primero con el vicepresidente y después de 10 minutos, así lo refirió, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ambiente fue de amistad y de respeto, y que además, cuando lo recibió en la oficina Oval el mandatario estadounidense, le preguntó a Kevin McAleenan, quien es el secretario interino de Seguridad Interior, que cómo estaba el asunto del tercer país seguro. Y ahí fue donde Ebrard le dijo al mandatario estadounidense que esa no es la solución que ve el gobierno mexicano, que se ha cumplido en un 90% el principal objetivo, haciendo referencia a la reducción del flujo migratorio, Álvaro, Alejandro. Sí. Pero creo que en este encuentro también queda claro que la amenaza de los aranceles por el momento se alejó, pero no significa que en algún tiempo cercano, sobre todo en campaña electoral de Donald Trump, vuelva a amenazar a México si no está de acuerdo con lo que ocurre en la frontera sur de su país. Le pregunté a Ebrard que si, por ejemplo, el gobierno mexicano no estaba arrepentido del acuerdo migratorio firmado el 7 de junio, y dijo que no, que México no ve cercana una confrontación con los Estados Unidos en ese sentido. Pero bueno, no sé cómo lo vean ustedes, con Donald Trump no hay nada garantizado, porque lo que dijo ayer en la Casa Blanca el director interino de Aduanas y Protección Fronteriza no se lo sacó de la manga. Le habían dado la instrucción de presionar a México y de hablar que era necesario que hiciera más, sobre todo de mantener la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur y norte de nuestro país. Claro. Habla la Casa Blanca, también emitió un comunicado, está diciendo que si bien ha habido un progreso, queda por delante más trabajo para reducir aún más el flujo de migrantes indocumentados a Estados Unidos. Dice en su comunicado, bueno, van a estar presionándolo, es la impresión que tengo, Jesús, aunque tú sabes más porque los viste allá en vivo y en directo, van a estar presionando a México y cuando les convenga, como bien lo dices, pues van a utilizar cualquier amenaza para razones o por razones electorales, ¿no? Ese es el riesgo. Es todo electoral. Donald Trump lo único que quiere hacer es cumplir las promesas que le hizo a los estadounidenses que lo llevaron a la Casa Blanca. Acabar con el flujo migratorio indocumentado, cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por otro, que no lo ha logrado, y también levantar el muro en la frontera común. Y eso de usar a los aranceles que doblegó, porque hay que verlo, así,
obligó al gobierno mexicano a aceptar ese acuerdo migratorio del 7 de junio, que se revisó ya en 2 ocasiones en un periodo de 45 días, con el despliegue de la Guardia Nacional, con aceptar a los migrantes que piden asilo en Estados Unidos, va a volver a ser utilizado cuando a Trump le convenga, cuando se vea mal en las encuestas frente al que vaya a ser su candidato del Partido Demócrata, con el cual se va a enfrentar en los comicios del 3 de noviembre. Jesús, y ahora, ajá. no perdamos de vista algo. Trump está diciendo que para entonces, para noviembre del próximo año, ya se habrá terminado de construir un muro de poco más de 800 metros de longitud, 800 kilómetros, de longitud. Claro. Bueno, México ha estado insistiendo en que Estados Unidos incremente financiamiento para estos proyectos de desarrollo y empleo en el sur de México y en el triángulo para Centroamérica, básicamente. El Triángulo del Norte, El sí. Triángulo del Sí, Norte, que le llaman, ¿no? Pero pues no es hasta el momento, ¿no? No, lo único que dijo Ebrard al respecto es que espera que por lo menos se firme una carta de intención de los 2,000 millones de dólares que ha comprometido supuestamente Donald Trump para el asunto, y con ello crear 1,200,000 empleos para los centroamericanos, respecto a los 60,000 que se achaca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una inversión de 100 millones de dólares. Pero hasta el momento, más allá de las cartas de intención, Donald Trump no ha soltado un centavo al respecto. Claro. Creo que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Claro. Mientras vea que la Guardia Nacional sigue deteniendo a los centroamericanos. Efectivamente, estamos hablando con Jesús Esquivel, él es corresponsal en Washington. Hace unos minutos que concluyó una conferencia de prensa de Marcelo Ebrard, el canciller, que se entrevistó hoy con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su vez la Casa Blanca emitió también un comunicado al respecto. Jesús Esquivel, Ebrard fue por una palomita o por una felicitación a Washington por el trabajo que el gobierno mexicano ha hecho para contener la migración a ese país. Más allá de si hay declaraciones de que México no será un tercer país seguro, digamos que se trae la palomita de Donald Trump, Ebrard, para el gobierno de López Obrador. Se lleva la palomita en este segundo examen de 45 días. Sin ser el país seguro como tal, virtualmente sí lo está haciendo. Está reteniendo en México, en refugios, a los solicitantes de asilo en Estados Unidos, mientras dure su proceso de asignación de ya sea positivo o negativo, lo cual puede tardar meses o años. Pero esta palomita, reitero, Álvaro, te pregunto, conociendo a Donald Trump y su manera de reaccionar en Twitter, sobre todo, ¿tú crees que esta palomita sea permanente de aquí al 3 de noviembre y que cuando no le guste lo que pasa en la frontera sur, volverá a utilizar la amenaza de los aranceles, que hasta el momento, no solo para México le ha sido efectiva, con China también para salirse con la suya? Efectivamente. Jesús Esquivel, muchísimas gracias por la información desde Washington, aquí en Los Periodistas. Muy buenas tardes y gracias otra vez por el reporte. Buenas tardes, abrazo. Hasta luego. Pues sí, se trajo una palmadita de Donald Trump, el canciller Ebrard. Pues sí, hasta que se le ocurra otra cosa, básicamente. Pues aquí tuvo usted la información generada desde Washington en Los Periodistas.